Buenas noches amigos, soy Joaquín Ricardo y como cada viernes a las 10 de la noche por Voz Media Network, Canal 85 de Claro, Win TVO y YouTube y demás medios digitales de nuestra plataforma, procedemos a realizar una nueva entrega de nuestro programa Comentarios y Reflexiones. Como ya ustedes conocen, el mismo consta de dos secciones. En la primera sección resumimos las principales noticias internacionales y nacionales que han acaecido en los últimos 7 días y en la segunda traemos siempre como invitado a una figura destacada del medio político, económico, social, para que venga a aportar sus reflexiones en este programa. En esta oportunidad nos honra con su presencia el embajador Víctor Grimaldi Céspedes, con quien vamos a conversar acerca de diversos temas. Procedemos entonces ahora a comentar las principales noticias internacionales. Se está desarrollando ahora mismo también en Italia, ¿verdad?, lo que son las Olimpiadas de invierno. Es un hecho que congrega a una gran cantidad de naciones que practican los deportes en hielo, los deportes de invierno, y están ahora mismo congregados en Milán, Cortina, desarrollando cada quien sus habilidades. Es una forma también de intercambio entre las distintas naciones, en otro orden que no sea solamente comercial ni cultural, sino en el orden deportivo. Las situaciones, los frentes donde hay situaciones delicadas que involucran guerra, como es el caso de Ucrania y de Rusia, siguen en unas conversaciones que al parecer no han arribado a buen puerto, no se ha solucionado prácticamente nada. Mientras tanto, en el caso de Ucrania y de Rusia en el enfrentamiento, van 2 millones de muertos. 2 millones de muertos en el que el 60 y tanto % corresponden a nacionales rusos y el otro 30% corresponde a nacionales de Ucrania. Desafortunadamente, esas conversaciones marchan a un ritmo extremadamente lento y no parece encontrarse ninguna solución importante a la misma. En el caso de Gaza y del conflicto israelí, prontamente se va a juntar el Consejo de Paz que ha diseñado el presidente Trump para hablar sobre el tema de Gaza, y ahí veremos qué ideas pueden surgir sobre eso. Europa sigue todavía con algunos inconvenientes internos para lograr una completa unidad en torno a qué hacer con la amenaza rusa y la situación que existe, mientras en Estados Unidos las cosas caminan bien, en el hemisferio las cosas lucen ir caminando. Las negociaciones con la República de Venezuela y el régimen, lo que resta del régimen de Chávez y Maduro, parece que avanzan de alguna manera ese proceso de transición, y los acuerdos comerciales continúan siendo todavía fuente importante, donde se han logrado ya algunos acuerdos, como es el caso de la India con Estados Unidos y otros países más. En el orden nacional, yo diría que una noticia que para mí fue las dos noticias principales de esta semana, independientemente de todo, es una iniciativa que tiene el Indotel, que dirige el doctor Ido Gómez Mazara, que se llama Sonando, que entre otras cosas va a llevar enseñanza y cultura al área fronteriza. Se firmó un acuerdo con alrededor de 15 instituciones en la que resultarían beneficiadas con esta iniciativa, pero la parte fundamental es el hecho de asegurar la soberanía, el espectro radiofónico, la soberanía del espectro radiofónico
dominicano en la frontera, que es una situación delicada porque en la frontera se escucha más fácil cualquier emisora haitiana de cualquier emisora dominicana, producto de diversas situaciones. Pero esta iniciativa que nosotros aplaudimos y al mismo tiempo respaldamos plenamente, traería de nuevo, digamos, la soberanía dominicana al espectro radiofónico en el área de la frontera. La otra es una noticia económica que tal vez no sea tan halagüeña, que fue la colocación de 2.700 millones en bonos del gobierno, 2.700 millones de dólares en bonos del gobierno. Claro que está contemplado en la Ley General de Presupuesto, ¿verdad?, de la Nación, pero no deja de ser, en cierto modo, un endeudamiento adicional. Desde ese punto de vista, el gobierno está contento porque las expectativas fueron superadas, hubo demanda por mayor cantidad, pero lo que nos preocupa, en cierto modo, el tema del endeudamiento externo, aún cuando está contemplado probablemente para el déficit, pues para paliar el déficit, aunque la motivación que se envió a las cámaras legislativas hablan de que van a ser utilizadas en diferentes obras, áreas de infraestructura que van en beneficio del país, sigue siendo de todas maneras 2.750 millones de dólares que el país adeuda. Amigos, vamos a la primera pausa comercial para entonces pasar a la entrevista con el embajador Víctor Grimaldi Céspedes. El modelo de éxito de la CAS con el saneamiento de cañadas ha impactado significativamente a miles de familias, mejorando la calidad de sus hogares y entorno. Estas obras han beneficiado de forma directa a más de 2 millones de habitantes. Kilómetros de desechos y aguas residuales a cielo abierto ahora son verdaderos espacios de vida. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Bien, amigos, como habíamos externado en la primera sección de nuestro programa, hoy nos honra con su presencia don Víctor Grimaldi Céspedes, el embajador Víctor Grimaldi Céspedes, quien además de embajador también es escritor prolífico, ha escrito sobre hechos fundamentales del país, como el derrocamiento de Trujillo y otros hechos más. Su último libro tiene que ver con el tema de la política de Trujillo alrededor de la iglesia. El antepenúltimo libro. Y además, periodista de larga data que comenzó en el año 69, si no me equivoco, comenzó en La Noticia. Con él queremos conversar sobre diversos temas, porque una de las grandes ventajas que tiene el embajador Grimaldi es que aborda en sus escritos, los hace cortos, como es la costumbre de ahora, para usted no tener que dedicar mucho tiempo y poder abarcar todo el cúmulo de información que llega por tantos sectores hoy en día. Pero habla de muchas cosas interesantes y con él vamos a hablar, tratar de concatenar una serie de escritos que le ha hecho en los últimos días, que ha tenido la gentileza de enviármelo, para poder sacar algún beneficio sobre el tema de cómo anda el mundo de hoy, qué clase de mundo de hoy tenemos. Pero primero, démosle la bienvenida y le damos las gracias por asistir nuevamente a nuestro programa al embajador Grimaldi. Muchas gracias, Joaquín. Para mí es un honor estar nuevamente en este espacio. Ya hace más de un año, ¿verdad? Que vemos. Así es. A disposición de los televidentes y tuyo aquí. Bueno, yo quisiera preguntarte, en virtud de una serie de artículos que tú has escrito reciente y que me lo has enviado, tu opinión sobre, nosotros sabemos, al menos yo suscribo la opinión, de que el mundo
que surgió a raíz de la Segunda Guerra Mundial, murió en el 25. Ese mundo unipolar, donde en un momento dado hubo la Pax Americana, ese mundo murió, pero no sabemos cuál es el mundo que están haciendo. Como diría la canción de Silvio Rodríguez, la era está pariendo un corazón, pero no sabemos realmente qué es lo que ese mundo viene. Lo digo a raíz de una serie de artículos interesantes que tú pusiste, como fue el despojo que sufrió la Santa Sede de la tierra, producto de la unificación de Italia con la Casa de Saboya, eso lo narras tú muy bien, y que al Vaticano solamente, en virtud del Pacto de Letrán en 1929, lo que le dejaron fue un pequeño. Tú dices ahí el uso de la fuerza para sellar fronteras. Rusia hace lo propio con la península de Crimea y en cierto modo con Ucrania. Entonces, en virtud de eso te pregunto, ¿qué mundo tú crees que está saliendo? Y antes de que tú lo respondas, te digo el mundo que yo veo. Contrario a lo que monta mucho, es un mundo multipolar, pero con un solo hegemón que tiene una esfera de influencia que son los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos sí tienen una esfera de influencia en América Latina. Alguien dirá, bueno, pero en América Latina tienen sus resquemores por intervención, sí, pero no son diferencias ideológicas. América Latina está preocupada ahora por los déficits fiscales, por la desigualdad, pero es su esfera de influencia. No es el caso de China, que no tiene una esfera de influencia porque todos los que están bajo su cercanía, al contrario, le tienen reservas porque fueron invadidos también igual en el pasado y temen ahora a esa especie de capitalismo partidario que tiene. Rusia no tiene, al contrario, eso es lo que Rusia perdió cuando se cayó la Unión Soviética. No tiene esfera de influencia. Entonces, ¿qué mundo tú visualizas? Bueno, el mundo de siempre, la humanidad de siempre. Cuando hablamos de países y de territorios, de naciones, de potencias, estamos hablando de Estado, ¿verdad? El Estado es una organización que nace a partir de la posesión por un grupo de seres humanos organizados de un territorio, establece una serie de normas legales. La lengua común. Logra el reconocimiento de otros grupos que tienen territorio. Esa es la historia de la humanidad. Bueno, eso, ahí que viene lo que es la soberanía. En fin, hoy tenemos ya estados modernos, avanzados, unos más grandes, otros más pequeños, pero la gran paradoja del mundo de hoy es que, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas, que fue esa institución que se creó, tú aludes al nuevo orden que se creó a partir del 45, después los cambios que ha habido. Hoy Naciones Unidas tiene casi 200 miembros. Pero entre esos 200 miembros hay estados inmensos en territorio y en poder, como los Estados Unidos, como la Federación Rusa, como China, como Indonesia, como la India, pero hay estados pequeñitos, hasta islitas pequeñas en el Pacífico que son estados. Papúa Nueva Guinea. Y van a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estamos hablando de la Asamblea. Y el voto de uno de esos paisitos pequeños pesa tanto como el Estados Unidos en la formalidad. Porque el orden que fue creado a partir del 45 también tomó una serie de previsiones. Que hubiese en Naciones Unidas un organismo que se llama el Consejo de Seguridad, donde hay 5 países que son los que tienen la capacidad de decidir las cosas. Hay otro grupo que es rotativo, etc. Bueno, ese es el orden más o menos formal que se ha creado después de la humanidad durante siglos, ha evolucionado organizando estados. Pero si vamos un poco atrás, por ejemplo, al caso de la isla de Santo Domingo, o la Española, donde habitamos,
¿qué era este territorio que se llamaba La Española hace 300 años? Una finca propiedad de los reyes de España. Sí, claro. Y en esa finca, desde hace 500 años, se estableció una población que hablaba el español o el castellano. Hay siempre una disputa que si es español, que si es castellano. La lengua que conversaban. Y que fue creando una cultura aquí. Pero después se aparecieron unos extraños y ocuparon una isla, la isla de la Tortuga, donde personajes de Holanda, de varios países europeos, entre ellos Francia, se asentaron. Que era la época de los imperios. De los imperios y la conquista. De los imperios de esa época. De esa época. de hace 500 años pero ya estamos hablando cuando estaban tomando posesión de esa isla, ya 100 o 150 años después. Y fueron penetrando. Después penetraron ya en el territorio firme del oeste. Sí. Y fueron avanzando. Y fueron avanzando. Y fueron despojando a España de un pedazo de su finca. Pero al reino de España. ¿No? España tuvo mucha culpa porque las devastaciones de Osorio contribuyeron muchísimo a que esos territorios se despoblaran y que esa gente pudiera llegar. Bueno, pero llegó el momento ya de la época moderna, de hace 200, 300 años, ya comenzó con la Revolución Americana de Independencia en Estados Unidos, ya estamos una nueva época, y con la Revolución Francesa, y se comenzaron a crear estados modernos. Y llegó el momento entonces en que en esta isla se crearon dos estados. Dos estados. Entonces, esa ha sido siempre la realidad de siempre. Pero la realidad de la humanidad, al pasar el tiempo, el estado que se formó en la parte occidental, el estado haitiano, siguió comiéndose el territorio. Sí, claro. Hincha y todo lo que se perdió. Pero nosotros ya habitábamos en esta parte de la isla como una comunidad con una serie de condiciones propias, de nación. A nosotros se nos frustró la independencia en el año 1821. Esa es la primera fecha de independencia verdadera. El Estado haitiano ya que se había formado, un Estado devorador, mítico y desordenado, que han tratado de mitificar a través de la historia. Pero lamentablemente, todavía hoy en ese territorio lo que existe es el caos y el desorden. Hoy todavía. El problema de Haití es el problema de la falta de liderazgo, como me dijo en Roma, cuando yo estaba en Roma como embajador, el arzobispo de Cabo Haitiano del norte de Haití, que no hay liderazgo. Eso es correcto. Bueno, pero yo pongo este ejemplo porque a través del tiempo lo que se llama el Estado haitiano fue despojando ya después de creado el Estado haitiano, sí, cuando lo proclamó ya en Jacques Dessalines, a principios del siglo XIX. Louverture, primera rebelión de esclavos en 1804. Despojo. Claro. Lo que antes hacían las grandes potencias que dominaban Haití, que conquistaban territorio, que después lo heredaron los esclavos haitianos, que construyeron, era despojo. Bueno, entonces te pongo ese ejemplo porque, Joaquín, porque lo que está pasando ahora mismo en el mundo es lo mismo. Ahora, el Estado que está organizado, el pueblo que se organiza que en nación y en Estado, defiende sus intereses y sus derechos y no permite que se lo despojen. Y el pueblo dominicano, ya en los últimos 100 años, ha reaccionado como Estado y como nación, y hoy también. Hay que comenzar por el caso dominicano para explicar lo que está pasando en el mundo, porque entonces, ¿qué ocurre en otros lugares? Lo mismo casi
que ocurría antes en el territorio dominicano en menor o mayor magnitud. Lo que existe en este momento en la humanidad es en todos los territorios de la Tierra donde hay seres humanos, una lucha por la supervivencia y la preservación por lo que tienen. Y eso es lo que provoca los conflictos en todas partes. La guerra esa famosa entre Rusia y Ucrania tiene esos orígenes. Al concluir lo que se llamó la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a principios de los años 90, que cae la famosa cortina de acero, que fue llamada así por Winston Churchill en Missouri, en un discurso que pronunció en 1946, un año después de terminada la Segunda Guerra, con la paradoja de que ese Winston Churchill, que en ese momento no era primer ministro, volvió después a ser primer ministro, se había sentado con Joseph Stalin, el líder de la Unión Soviética del comunismo, y con el líder de la democracia americana, Franklin Delano Roosevelt, y se habían repartido el mundo. Pero no solo eso, habían luchado para responder a la agresión de Alemania. Claro, bajo la bandera del fascismo, pero Alemania, un país que venía con una agresividad tremenda desde la Primera Guerra Mundial. Provocó la Primera Guerra, en el fondo estaban los intereses de Alemania, y después la Segunda Guerra, aliado con Japón y con la comiquería de los italianos. Italia nunca debió haber participado en esa guerra del lado de los enemigos de la democracia y de la libertad. Pero el Duce era otra cosa. Y es interesante esa parte. Vamos a volver, porque tú has dicho... No, pero yo quiero terminar de explicar el tema. Se formaron esos bloques después de la Segunda Guerra Mundial. Fue un mundo entre dos bloques fundamentales. Bipolar, ahí fue bipolar. El bloque encabezado por Estados Unidos e Inglaterra. Lo de Francia era también un poco de payasada, porque el que salvó el honor de Francia fue Charles de Gaulle. Claro. Y Italia hizo una gran payasada también, hasta el punto de que no fue aceptada en las Naciones Unidas hasta 10 años después. Pero hay que decir las cosas claras. O democracia o no democracia. Ese ha sido el dilema. Yo estoy con la democracia. Y con lo que decía un presidente italiano que comenzó a gobernar Italia en 1978, Sandro Pertini. Y era socialista. Pero él decía democracia todo el tiempo. Pues se formaron los dos bloques y ya a finales de los 80, a principios de los 90, bueno, se separan por una serie de... se divide la Unión Soviética. Implosión de la Unión Soviética. Por el agotamiento del modelo de manejo de la economía, etcétera. Vino la crisis de los países que eran miembros del Pacto de Varsovia, que eran los aliados de la Unión Soviética en Europa. Y Rusia pasó por una etapa, que Rusia era el centro fundamental de poder de la Unión Soviética, pasó por una crisis por unos años. Y hay documentos que prueban de que Rusia recibió garantías de su seguridad y que la organización del Tratado del Atlántico Norte no iba a llevar sus fronteras hasta las fronteras de Rusia. Todo eso, con el tiempo, ha demostrado el presidente Vladimir Putin, y en cierta medida el presidente Donald Trump le ha dado la razón, de que ese pacto al que se llegó, ese acuerdo, fue violado. Por eso es la reacción que tuvo Vladimir Putin finalmente. Se inventó la operación militar, lo que se llama la invasión de Ucrania. Pero Ucrania terminó finalmente dándole la razón a Putin porque se metió en guerra.
y la han utilizado para guerrear contra Rusia. Y se ha demostrado finalmente de que no en la agresión y en el matar gente, porque a Rusia le han matado muchísima gente también. Pero en definitiva... Van 2 millones de muertos y el 60% son rusos. Rusia tenía, en definitiva, la razón en las cosas que decía y se la han dado. Entonces esas son las cosas que están pasando ahora en todas partes, ese tipo de conflicto. La guerra esa de Ucrania pudo haberse evitado totalmente. Es una guerra absurda que no debió haber ocurrido. Y yo creo que si el presidente de los Estados Unidos, como él lo ha dicho, Donald Trump, hubiese sido el presidente cuando se produjo la invasión rusa a Ucrania, no hubiese sucedido esa invasión, porque así son los acontecimientos históricos. Entonces, eso es lo que está pasando actualmente en la humanidad. Un centro de poder que se llama la Federación Rusa, que tiene 160 millones aproximadamente de habitantes. Y ese estado, que es un estado de centenares, de varios siglos, que controla desde una parte del territorio de Europa hasta una parte del Asia, importantísima, una cantidad de recursos, se ha reafirmado lo que es su poder y que no puede ser desconocido, lo mismo que el de la República Popular China. Y los Estados Unidos, con el presidente Donald Trump, han sido realistas, en definitiva. ¿Qué están haciendo en América? Bueno, reafirmando, no es que esto es zona de influencia, que eso es su zona natural. Eso es lo que están demostrando. Se habla de México y los Estados Unidos, por ejemplo. México existe, y yo lo digo con toda responsabilidad, en gran medida porque Estados Unidos ayudó a consolidar el México moderno del patriota mexicano Benito Juárez. Que esas son las cosas que no se dicen ni se escriben, pero que ocurrieron. El neoimperio que se inventó un sobrino de Napoleón Bonaparte, Napoleón III, apoyó y se produjo una invasión a México. Claro. Y enviaron un supuesto emperador. ¿Y qué ocurrió? Que cuando el pueblo dominicano, encabezado por Benito Juárez, combatió esa invasión que ponía en peligro el proceso de apertura a un sistema moderno de gobierno en México, fueron los Estados Unidos que lo apoyaron. Que le quitó Texas. No, eso es otro tema. Eso fue antes y es un tema aparte que se puede debatir. Y no le quitó Texas. California. Fue una guerra que hubo porque ahí se proclamó una república independiente y quienes eran los gobernantes de México en ese momento, en el 1845, no lo aceptaron. Pero estamos hablando de 20 años después, cuando estuvo en peligro la soberanía de México. Claro. Ahora, de que ha habido intervenciones de los Estados Unidos en América Latina que están ahí. Y eso no se puede negar. No se puede negar. Pero yo lo que creo es que a partir de ahora, con lo que ha sido ya la evolución histórica y el desarrollo que han alcanzado los pueblos de la América Latina, las relaciones con los Estados Unidos pueden ser más productivas y más provechosas, no importa el partido al que pertenezca el presidente de los Estados Unidos. Y se está demostrando con hechos concretos. Si no, dígame usted lo que está pasando con Venezuela. Claro. ¿Quién pensaba que lo que está ocurriendo con Venezuela se podía resolver de la manera en que se está resolviendo? Ahora acaba de anunciar la distinguida dama que ocupa la presidencia de la República de Venezuela, bolivariana, que yo no creo que hay que decirle bolivariana, porque entonces habría que decírselo a otro país. República de Venezuela. República de Venezuela, y sabemos que es la patria de Bolívar, el gran libertador. Está planificando visitar a Washington.
Y la recibirán. Entonces yo creo que estamos, porque me preguntaba que qué yo creo, hacia dónde. Yo creo que el mundo va bien, porque conflictos siempre ha habido, crisis ha habido. Estamos, bueno, en un mundo diverso, en que todos los poderes se reafirman y en que todos los pueblos también consolidan y reafirman su soberanía. Vamos, amigos, a una primera pausa comercial, porque la conversación se torna interesante. Antes de ir a la pausa, hay algunas cosas que me interesa solo resaltar, porque no voy a entrar en más detalles. Pero él ha esbozado de una manera muy entendible, muy fácil, lo que es una política que viene desde hace varios siglos, que se llama la Realpolitik, que es la política de los hechos, el pragmatismo. El principal impulsor a partir de los 40 fue Morgenthau, que fue el que dijo que la política es una lucha de poder. Y es lo que se está demostrando hoy en día con todas esas fronteras. El acuerdo que Rusia alude de 1994 no fue tal cual tal vez como podemos pensar, porque en ningún momento a Ucrania se le aseguró que se iba a incorporar a la OTAN y le iban a poner tampoco misiles. Pero es una realidad, como dice nuestro invitado, que el mundo es ese. Vamos, amigos, a una pausa comercial y retornamos con esta interesantísima conversación. El modelo de éxito de la CAS con el saneamiento de Cañadas ha impactado significativamente a miles de familias, mejorando la calidad de sus hogares y entorno. Estas obras han beneficiado de forma directa a más de 2 millones de habitantes. Kilómetros de desechos y aguas residuales a cielo abierto ahora son verdaderos espacios de vida. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Seguimos esta interesante conversación que fuera de cámara hablamos de otro tema, pero si entramos en ese tema hay que hacer un programa especial sobre el tema económico y el tema de los mercados. Pero yo quisiera preguntarle al embajador Grimaldi, que es una persona además conocedor de los asuntos de la iglesia. Es como decimos nosotros en el habla nuestra, es un hombre de iglesia. ¿Qué papel juega la iglesia en este mundo? Siempre ha sido un factor fundamental en todos los demás. ¿Estamos ante una iglesia que quiere jugar un papel también en el mundo o ante una iglesia que está concentrada, reconcentrada en reafirmar su fe en los valores fundamentales del catolicismo, que por cualquier razón habían sido un poquito más laxos anteriormente, o usted le ve un papel fundamental ahora en este mundo que también están haciendo? Sí, voy a responder la pregunta, pero me faltó de la pregunta anterior, cuando habló de la Casa de Saboya. Hay que explicar y el tema del Estado Pontificio en el territorio italiano, para caer entonces en la iglesia actualmente. Ese artículo que yo escribí, lo publiqué en varios medios digitales sobre ese tema. Era a partir del dato de que un territorio que se conquista o que lo pierde alguien en una guerra es muy difícil recuperar, porque los estados no ceden lo que han, ¿verdad?, conquistado. Si lo compran o en una guerra, como sea, eso es muy difícil. Y por ejemplo, yo ponía el ejemplo de que entonces si había que devolver lo que uno tenía después de una guerra o que después que lo vendiste, bueno. Luisiana, Alaska, California. Son muchos demasiados los ejemplos en todas partes. Japón perdió las Islas Kuriles en la Segunda Guerra
Rusia no se las va a devolver. No, jamás. Aunque Japón las reclame. Claro. Y el caso de la Iglesia Católica en el territorio de la península italiana, lo que hoy llamamos Italia, también es lo mismo. La fe católica, que es la fe cristiana original, católico quiere decir universal, es una creencia que yo la tengo desde niño, que se origina en el Oriente, realmente. Allí en esos territorios del Oriente, el Medio Oriente, es donde están los sitios más sagrados. Pero no solamente de la fe católica, también del islamismo y de los judíos. De los budistas. Y los tenemos el mismo padre que es Abraham, ¿verdad? Pero Dios es realmente. Isaac, Jacob y Ismael. Y para nosotros los católicos, Jesucristo. Ese es Dios, Dios en la tierra. Pues, ¿cómo se forma el Estado Pontificio? Bueno, San Pedro y San Pablo predican en Roma. Van a Roma finalmente y ahí es que son crucificados. Con el pasar del tiempo, tercero, cuarto, quinto, sexto siglo, ya los cristianos tenían cierta fuerza, se tuvieron que organizar administrativamente en un territorio, y en el sexto, en el séptimo, ya se formó un ente que era como una especie de gobierno y de Estado. Pasaron los siglos, y ya en el siglo XIX, la Iglesia Católica en el territorio italiano tenía un Estado organizado de verdad, con todo, sí, claro, con un ejército y claro, todo. Pero ese Estado prácticamente se disuelve en el 1870, cuando las tropas de un reino que existía en Italia, el norte de Italia, con la frontera con Francia, la Casa de Saboya, que controlaba ese pedazo de por ahí, y la isla de Cerdeña. Pero en el territorio italiano existió también durante siglos un conjunto de estados que tenían diferentes denominaciones y formas jurídicas. Por ejemplo, la República de Venecia era una república que existió ahí durante 6, 7, 8 siglos. Los Medici. La de Génova, la República de Génova, y después varios condados, reinados. La cuestión es que, como fruto de todo este movimiento que produjo la Revolución Americana de Independencia y después la Revolución Francesa, fue que se fueron creando los estados modernos. Sí, claro. Y finalmente los italianos, que hablaban diferentes lenguas, pero tenían muchas cosas en común, se fueron unificando. Y en el 1870 eso culminó de esa manera, pero significó también la desaparición del Estado Pontificio, porque el Papa, que era Pío IX, se alió en determinado momento con fuerzas que no respondían a los intereses del pueblo italiano. Esa es la realidad. Pues el Papa se declaró prisionero en el Vaticano, en lo que es esa zona de Roma, Pío IX. Y así estuvo hasta 1878 cuando murió. Pero también murió antes o después, que fue la ironía, el rey de Italia de la Casa de Saboya, Víctor Emanuel II. Sí, sí. Después eso se fue aligerando con el tiempo, vino León XIII, que es el Papa de la doctrina social católica. La Iglesia siguió teniendo control de muchos territorios en Italia, muchos lugares. Y vino después Pío X, después vino el Papa Benedicto XV, que fue un papa que habló mucho en contra y previno sobre la Primera Guerra Mundial.
Y a él lo sucede Pío IX, y Pío IX es quien ya en el año 1900, Pío IX, perdón, Pío XI, es quien realmente ya llega a un acuerdo con el Estado italiano, que ya había evolucionado, porque Italia ya era una sociedad muy avanzada para el momento, en ese momento, no porque el gobierno estuviese encabezado por Benito Mussolini, sino porque ya, por encima del fascismo que surgió después, había una estructura. No, ahí había una sociedad ya muy avanzada italiana. Y bueno, se firmaron los pactos esos lateranenses, se creó ya formalmente un Estado que se llama el Estado de la Ciudad del Vaticano, y ahí ha funcionado lo que es la cabeza de la Iglesia Católica, que es el Papa. Algunos, o muchos, qué sé yo, pensadores católicos, dicen que lo mejor que le pasó fue a la Iglesia, no tener que estar a la Iglesia Católica de orientación romana, sí, manejando un Estado, gente, esas cosas, porque la influencia de la fe católica llega ahora a todo el mundo. Y son más de 2.000 millones de bautizados. Así que no hay mal que por bien no venga, como dice. Este es un resumen, pero muy sucinto y rápido de estas cosas. Pero la realidad es que por encima de las circunstancias temporales que a través de los siglos se fueron sucediendo, cuestiones humanas, errores, ese mensaje de luz de lo que es la fe católica se mantuvo siempre. Y por eso hay una institución que se llama la Santa Sede, que está por encima de lo que es un Estado, en este caso el Estado de la Ciudad del Vaticano, y que es una entidad que tiene reconocimiento jurídico internacional, no de ahora, antes de que surgieran los Estados Unidos de América, antes de que surgiera la República Francesa. Entonces, ¿quién la preside? El Papa. ¿Y qué es lo que conserva y ha conservado siempre? Una doctrina, una luz, que es la fe católica. Hoy día, que es la pregunta final, eso sigue operando y funcionando. Entonces, el magisterio de la cabeza de la Iglesia, que es la del Papa, se concentra en la evangelización, en la difusión de la doctrina, en obras también concretas. Sí, claro. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con político, en lo que tiene que ver a lo político, en promover la paz, siempre. Ese es el mensaje. Y esa es la diplomacia, por ejemplo, también, de lo que es la Iglesia Católica. Para algunos siempre. Entonces no jugará el papel. Por ejemplo, cuando Caro Bottila fue fundamental. Él, Thatcher y Reagan, pues, fue fundamental para el derribo del socialismo, ¿verdad? Sobre todo el Papa Juan Pablo, que había vivido la invasión nazi en su territorio, que había vivido la parte de la Segunda Guerra Mundial ya en el seminario. Pero en esta oportunidad aparenta ser, como muy bien usted describe, reconcentrado en la fe, reconcentrado en la doctrina, reconcentrado en la promoción de No, porque también es una religión, es una fe, pero tiene sus valores. Está dirigida también con sus mensajes hacia el ser humano concreto, claro, que vive en el tiempo y en el espacio. Entonces, al presentarse en el mundo de cualquier situación que se presente, la Iglesia está presente. No, siempre tiene su voz, siempre tiene su voz. ¿Y por qué entonces actuó frente
a lo que se llamó el régimen comunista internacional. Pues por eso. ¿Por qué? Porque en los países que se llamaban comunistas, después de la Segunda Guerra Mundial, en el famoso bloque aquel socialista, se violaban violaban hasta los derechos religiosos, cosas elementales. Pues es un absurdo pretender evitar que la gente crea en lo que quiera creer. Así es. Y además en una religión que no hace daño. Parte consustancial del ser humano. Entonces, por eso el Papa Juan Pablo II, pero no solo Juan Pablo II, Pablo VI también, y Juan XXIII y Pío XII, que fueron los papas de esa etapa, después de 1945, comenzando por Pío XII, mantuvieron esa postura frente a los regímenes del llamado bloque comunista, porque encarcelaban a los católicos, torturaban, mataban, en el caso que ellos consideraban que tenían derechos sobre la vida de las personas. Pero cuando surge el gobierno del presidente Jimmy Carter en los Estados Unidos, 79. Él fue quien creó las condiciones finales ya para que la iglesia participara ya políticamente, hasta políticamente influyera para enfrentar al régimen que finalmente se cayó. Sí. Con la defensa de los derechos humanos. Después vino el presidente Reagan, pero fue una política que la comenzó Jimmy Carter. Pero además, con implicaciones favorables en América Latina, porque hasta Jimmy Carter, los Estados Unidos, los gobiernos de los Estados Unidos, no tomaban en cuenta el respeto a la persona humana y a los derechos de la persona humana. Esto es un proceso reciente. Estados Unidos, durante muchos decenios, apoyaba regímenes opresores en América Latina. Cierto. Eso cambió con Carter. De Jimmy Carter. Y creo que hay su interés, en cierto modo, con Europa se debía a Sidney Brzezinski, que era su asesor de seguridad, que venía de Europa del Este. El polaco. Por eso es que yo digo, como Juan Pablo II, Brzezinski. Por eso es que yo digo que es más, hay que cargarle un chin más a Reagan lo de la parte del socialismo. Lo de Jimmy Carter en América Latina es que hubiese sido una contradicción. Sí, claro. Defender los derechos humanos en Europa Oriental y no defenderlos en América Latina. Claro, que ya lo había hecho Carter, había comenzado en el 79 contra los regímenes. Pero aprovecho eso para moverlo a otro artículo suyo que es muy interesante y yo creo que el pueblo dominicano también debe conocerlo. Usted lo tituló, si no me equivoco, Gianni Vicini Trujillo y la Feria de la Paz, modelo urbano. Precisamente se conecta en algo con la iglesia. Narre, ¿qué usted quiere decir en ese artículo? Porque usted está mezclando, alguien que dice, pero Gianni fue un empresario privado, que estaba con el área del azúcar, que terminó inclusive fuera, combatiendo no, pero siendo... Yo de vez en cuando doy una anécdota que le atribuyen a un lingüista dominicano llamado Patín Maceo, ¿verdad que se llama? Claro. Bueno, y es la siguiente, que a Trujillo lo mataron la noche del 30 de mayo de 1961. El año anterior, 1960, se había hecho un censo, 3,5 millones de dominicanos. Unos meses después de la muerte de Trujillo, entonces había 7 millones de dominicanos. En menos de unos meses se había duplicado. Porque primero había 3,5 millones. Que eran trujillistas. y después 3,5 millones que no eran trujillistas. Entonces, la familia Vicini nunca fue trujillista. No, nunca lo fue. Trujillista ni mucho menos. Pero era una familia honorable de este país. Claro. Es más, Gianni Vicini, Felipe, Giuseppe, eran, por ejemplo,
amigos de los jóvenes de los Trujillo. No de todos, pero por ejemplo Luis Ruiz Trujillo, Sí. Bueno, ese es que el fue más, secretario de la presidencia, el más... que después vivió aquí siempre sin problema. Yo lo entrevisté Claro, varias claro. veces, pero él me comentaba en conversaciones privadas que en una casa, en un apartamento que tenían en el Riverside Drive, Drive. Riverside Drive, en Manhattan, Paseo se hermosísimo. juntaban todos ellos, los Vicini y ellos cuando eran jovencitos y cosas, y doña Amelia, y todo, y esa familia se relacionaban. Lo que pasa es que los Vicini no tenían necesidad de aparecer como trujillistas. Sin embargo, en el álbum No, al de revés. en el álbum, Sirvieron en de el álbum, protector. no, porque a la gente hay que hablarle con ejemplos concretos. En el álbum de la Feria de la Paz y Confraternidad del Medio Libre, es un álbum, el que lo quiere ver va al Archivo General de la Nación, a la Era la biblioteca paz y y el mundo está libre. muy conocido. Ahí está Alma Lluveres, entre las amigas de Angelita. Sí, no. Alma Lluveres es la madre de Felipe Vicini Lluveres y de Juan Bautista Vicini Lluveres. Y de Amelia. Eran Y de amigos. Amelia. Y Hembra. cuando se va a celebrar el 25 aniversario de la era de Trujillo, se emitió un decreto creando la comisión para celebrar los 25 años. Y el tesorero era Juan Bautista Vicini Cabral, hijo de doña Amelia y de Felipe Vicini Perdomo. El padre de ellos falleció a mediados de los años 30. Pero estaba doña Amelia también como vocal. ¿Y qué? Ya. No. Y ellos pudieron y desarrollaron todos sus negocios en la época, pero no fueron trujillistas. No, al revés. Eso es todo. Le dieron, Ahora, la le dieron feria... vida a mucha gente que Trujillo perseguía, como en el caso de Don Viriato y otras personas más. Pero al final, ¿qué pasó al final de la dictadura de Trujillo? Que hasta del doctor Balaguer se han hecho especulaciones de que estaba esperando que le cayera el mango. No, siempre. Ese es un cuento entre vos. Pero yo me hasta refiero... lo han involucrado. Una vez me dijo Mario Álvarez Dugan, Cuchito, un gran periodista amigo, en paz descanse, me dijo, eso fue como en el 2000 por ahí, Víctor, pero ahora lo único que falta es que digan que Balaguer la noche del 30 de mayo estaba ahí en la avenida tirando tiros y no lo pudieron agarrar. Yo le pregunto porque no solamente por eso, sino no, para... pero el tema de la feria, perdón, de la para feria desarrollar la idea. ¿Y por dónde viene? ¿Por qué está en esa comisión? Porque esa feria de la paz y confraternidad del mundo libre, que hoy todavía sigue siendo muy importante, porque ahí está la Suprema Corte de Justicia. Aunque fue construido un nuevo edificio, pero el edificio anterior estaba ahí, el Congreso. Pero el Ayuntamiento del Distrito Nacional está ahí todavía. Y el del Congreso Nacional. Y eso lo hizo Trujillo todo. Pero fue el diseño. Esa feria se celebró ahí. ¿De dónde viene que usted dice que fue? No solamente con el criterio de que fuera algo provisional, sino urbano, ¿verdad? De que permaneciera todo el diseño. Ahí vemos las avenidas que bien hechas, una fuente que todavía queda. Todo fue con ese criterio, con el mismo criterio con el cual se desarrolló en Roma, y Juan Bautista Vicini Cabral es italiano-dominicano. Gianni Vicini, el padre de estos muchachos que ahora, que no son muchachos, son hombres viejos igual que nosotros, pero no le dicen muchachos. Más jóvenes. No, jóvenes 10 o 15 años de diferencia, eso no es nada, ellos son casi de la misma generación nuestra. Fue con ese criterio y por eso había que recurrir a Gianni Vicini, a los arquitectos e ingenieros, Guillermo González, José Antonio Caro Álvarez, tío que y a estaba en el Vaticano. Entonces todavía está ahí las estructuras, siguiendo cuál modelo fue. El modelo que se siguió fue el de un lugar que en Roma se llama y que está ahí, que es la ciudad moderna de Roma, el EUR,
en miniatura naturalmente el nuestro, Claro. porque el EU es inmenso. Pero el EU en Roma se diseñó y se construyó con motivo de una exposición universal que iba a ser celebrada a finales de los años 30. Lo que sucedió fue que la Segunda Guerra Mundial impidió que se realizara esa exposición. Las obras quedaron ahí, ya estaban bien avanzadas. Fue derrotado el régimen de Mussolini, que fue el que la desarrolló. Porque independientemente de las torpezas políticas que pudo haber cometido Mussolini, hasta los enemigos de él reconocen que Mussolini hizo muchas obras importantes para el desarrollo de su país, que ese es otro tema para otro programa. Entonces, después de 1945, esas obras se terminaron. Cuando Trujillo, el generalísimo y doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, primer maestro de la nación, como diría el profesor historiador Euclides Gutiérrez Félix, va a Roma en junio de 1954. Para el concordato. Cuando él vio eso, dijo, no, es así. Que era para la firma del concordato. Y trajo, sí, para firmar el concordato con el Papa, trajo esa idea y mandaron al arquitecto y ingeniero a Roma. Estamos hablando de junio, pero ya en septiembre, octubre, ya se comenzó casi a trabajar en eso. Y es algo prodigioso lo que es el Centro de los Héroes, porque hoy se le ha puesto ese nombre en honor a los mártires y héroes de la incursión contra la dictadura en el 59. Y eso lo apoyó el presidente Balaguer. Claro, el 14 de julio. Porque detrás del apoyo a la democratización del país, que hay que reconocerlo, está el presidente Balaguer. Eso hay que reconocerlo. Pues todo eso se hizo con ese criterio, imitando a Leo de Roma. Y por eso estaba Juan Bautista Vicini Cabral, no porque fuera trujillista, porque nunca los Vicini fueron trujillistas. Claro. Lo que pasa es que ellos se supieron relacionar con el régimen para preservar. Sí, había que preservar. No, para preservarse. Hubo que tolerarse, porque había que tolerarse. Y es una familia honorable. Totalmente. Y decente de la República Dominicana, los Vicini. Yo conocí a don Gianni, lo traté y conversé con él muchísimas veces. Igual. Pero la verdad hay que decirla, y los 30 años de la era de Trujillo no fueron de sombra solamente, hubo sombra, pero hubo muchos avances en este país. La diferencia entre lo que es hoy la República Dominicana y Haití se llama Rafael Leonidas Trujillo Molina. ¿Por qué? Porque cuando los soldados de los Estados Unidos, de la Marina, ocuparon el país entre el año 1916 formaron. Y en el 24. En el 22 se estableció mientras tanto un gobierno interino, presidido por Juan Bautista Vicini Burgos. Vicini Burgos, 2 años para hacer elecciones. Ganó Horacio Vázquez en el 24 y en el 30 el gendarme que dejó esa ocupación con un nuevo Estado organizado, pues fueron los americanos que lo organizaron. Había un vacío de poder finalmente y un grupo de charlatanes políticos, oportunistas, que lo auparon, que fue que lo pusieron, de que eres tú. Después Trujillo le dio una pela a todos por charlatanes y muy merecida. El pueblo dominicano era que no se merecía una pela. Una pela como la que nos dieron. De 30 años. Pero Trujillo le dio a todos esos políticos charlatanes que lo auparon, le dio la medicina que les tocaba por traicionar la democracia que el presidente Horacio Vázquez trató o desarrolló, porque hay que reconocer al presidente Horacio Vázquez. Lo hizo. Al final, ya con su enfermedad, entonces, fue cuando las cosas... Los americanos dejaron ese régimen. En definitiva, los americanos fueron los que modernizaron el Estado,
a través del cual Trujillo operó, y los americanos en definitiva desde el año 1961 también son los que han definido lo que es la sociedad dominicana. Tenemos 3 millones en cierto modo, sí, de dominicanos. Solamente en Nueva Entonces York le vamos a pedir que vengan 1 para acá y que sigan para allá mandándonos remesas y todo. Que va muy bien Y yo esa creo parte. que la amistad entre los Estados Unidos, no solo entre los pueblos, sino entre los Estados Unidos como Estado y la República Dominicana, ha sido en definitiva buena y beneficiosa Claro que sí. para la República Dominicana. Si no, pregúntenselo a varias islas del Caribe y varios países centroamericanos. No hay que ver alrededor, no hay ni que preguntar, hay que ver alrededor. ¿Verdad? Aprovecho la presencia de... Pero de yo Víctor. defiendo la autonomía y el criterio de independencia que No, claro. tienen que respetar los americanos, Claro. los rusos, los chinos y quienes sean. Quienes sean. Yo estoy de acuerdo. Estamos mejor hasta que Puerto Rico, Estamos de acuerdo. según mi criterio, Sí, yo creo que sí, claro. que no es independiente. Por eso te digo, nada más hay que ver alrededor y con eso basta y sobra. Pero no puedo desaprovechar tu presencia para formularte tal vez por el tiempo lo que sería la última pregunta, porque escribiste algo sobre eso, sobre la prensa. La prensa, el periódico dejó de escuchar. Y hablas del New York Times, que pasó de uno abrir un periódico y ver y creer lo que decía, un periódico combativo que se ha dedicado exclusivamente a combatir a Trump. Ahora yo pregunto, ¿qué tú piensas? Que tuviste un largo ejercicio periodístico. ¿Cuál es la diferencia entre el periodismo que se ejercía en esa época, influido por las ideologías, pero buscando tal vez, escrutando la verdad, al periodismo actual? A lo que hoy llega a ser un fenómeno que uno a veces no entiende. Por ejemplo, Bad Bunny y su eco en la prensa. No, eso es la diferencia que están notando los maestros y los pedagogos en todas partes del mundo. Por ejemplo, en Suecia, uno de los países más civilizados y avanzados. Yo lo conocí, estuve poco tiempo como embajador, lo conocí. Siempre me intrigó conocer Suecia. En Suecia han prohibido a los niños en las escuelas usar el iPad, por ejemplo. Y han vuelto de nuevo a hacer las tareas con lápiz y papel escribiendo. Y yo he leído recientemente que hasta Sam Altman, creo que así que se llama, uno de los creadores de la inteligencia artificial y de ChatGPT, todos sus trabajos los hace escribiendo a mano. Esa es la diferencia que hay entre lo que es el periodismo de ahora y el periodismo de antes. Que antes había que fajarse con las 4 manos y pensar muy bien las cosas, investigar y verificarlo todo. Eso se está tratando de corregir. Estoy hablando de periodismo en todas partes del mundo, no de la República Dominicana. Porque para poder prevalecer y que la gente le siga dando credibilidad, tendrán que volver a esas cosas y no dejarse distraer en la superficialidad. El New York Times es un periódico con todos los recursos del mundo, pero el problema más bien del New York Times ha sido que ha sesgado mucho sus orientaciones en un problema político, cuando el lector de periódico puede tener el criterio político que sea. Lo importante es darle información y orientación, porque los periódicos, cuando fueron concebidos en la época, digamos, más sana, fueron concebidos para informar y para orientar. Porque el periodismo es de prensa escrita, después vino radio y televisión, pero cuando yo hablo de periodismo, es de prensa escrita, que es lo más tranquilo. Que yo todos los días leo los periódicos impresos, todos.
impreso. Yo veo también lo que sale en las Claro. redes, yo me mantengo informado constantemente Claro, claro. con todo lo que sale en las redes, pero impreso, de papel y lápiz. Y el New York Times yo lo comencé a leer en el año 70-71, y siempre cuando lo leía era con un subrayaba, lápiz, claro, un bolígrafo, marcando y haciendo anotaciones. Y guardando los artículos que uno Sí, hacía. correcto. Bueno, no me queda más remedio que agradecerle a nuestro gran amigo Víctor Grimaldi Céspedes, nuestro amigo el embajador Grimaldi, por su presencia, por la diversidad de temas que hemos tocado. Se nos quedaron algunos que nos hubiera gustado también tratar, pero esa última, que ha sido la más breve de sus respuestas, pero contundente como todas, de que antes usted pensaba, investigaba y escribía. Ahora la superficialidad se ha llevado la investigación, se ha llevado todo eso. Con esas palabras casi como una sentencia, quiero yo acabar este programa de comentarios y reflexiones agradeciendo nueva vez al embajador Grimaldi su presencia en nuestro humilde espacio. Y nosotros, amigos, nos vemos la próxima semana en una nueva emisión de comentarios y reflexiones.